A ver, como les he dicho, a mí me ha llamado la atención el mensaje del presidente, habida cuenta que no lo he visto del todo contundente para con el tema de nuestra propia pandemia. Es verdad, lo que está pasando en Europa es muy complicado, más complicado seguramente en Inglaterra, pero yo esperaba medidas más generales, de repente confinamiento, como lo dice el Colegio Médico a determinada hora, es decir, toque de queda, restricciones mayores para centros comerciales, para metropolitanos o para mercados o para transporte público, de repente medidas más drásticas, no lo sé. Precisamente como no lo sé, le toco la puerta al doctor Luis Solari para que como exministro y como expremier me diga qué cosas se tendría que esperar del Consejo de Ministros que se va a supuestamente tocar estos temas. Doctor Solari, ¿cómo está? Buenos días. Buen día, qué gusto, acá abriendo la puerta. ¿Qué le ha parecido el mensaje del presidente Sagasti con respecto al COVID y qué otra cosa más tendrían que tratar hoy los ministros y qué más nos tendría que decir Sagasti ahora más tarde? Bueno, que nosotros no tenemos vuelos directos con el Reino Unido, los pasajeros vienen por ambos sitios, inclusive hay pasajeros que vienen vía Brasil o vía México o cualquier otra ruta, entonces no es el tema de prohibir el ingreso de extranjeros que hayan estado en el Reino Unido en las últimas 2 semanas, sino también es el tema de en el aeropuerto modificar radicalmente y ponerse en un protocolo rígido. Ahora, hay un cambio, el virus estos virus, los coronavirus, tienen una capacidad para mutar 100 veces más rápida que los virus que son de otra clase de núcleo. Es decir, no es raro que la cepa mute. La primera cepa que hubo en Europa fue distinta que la que había habido en China y distinta que la que llegó a América Latina y acá. Entonces, esta cepa de alta contagiosidad que ha aparecido en el Reino Unido es una variante más del virus, ni siquiera sabemos si la vacuna la podrá cubrir o no. Entonces, se trata no solo de prohibir vuelos de Europa por 2 semanas, no solamente de prohibir a los extranjeros del Reino Unido, sino cuál es la medida extraordinaria en el aeropuerto. Eso es fundamental. Segundo, estará claro el gabinete en este momento que hay países que no tienen ni un solo caso de virus y no han tenido vacuna. Y no es la vacuna la parte principal, o sea, que se pongan, y entiende el gabinete del presidente, que la vacuna es el 7º punto de una estrategia, pero no es el único. No se puede frenar al virus solo con vacuna. Significa que hay que invitar a una misión de esos países que son exitosos, como Tailandia, por ejemplo, que no es una isla, o sea, no está aislado, y que no tiene ni un caso de coronavirus desde el mes de junio, si no me equivoco, para que le digan acá al Ministerio de Salud cómo se hace para disminuir los 10.000 casos semanales y los 40.000 casos mensuales como mínimo. Ojo, que en ese conteo de casos, que va a llegar a 1 millón de casos positivos ahora para la Navidad, no están incluidos los positivos del sector privado, que fueron eliminados de las cuentas a partir del 1 de junio de este año. O sea, nosotros hace rato que ya pasamos el 1 millón de positivos y la verdad del asunto es que el gobierno no sabe qué hacer, ni el ministerio, para frenar esos 40.000 casos mensuales, que son como tratar de vaciar una tina con el caño abierto. Entonces, el ministerio, el gabinete, lo primero que tienen que hacer es mirar con detenimiento el tema y que entiendan que la pandemia es su primer y principal punto de agenda y que no basta con cerrar los vuelos a Europa, porque habrán pasajeros, como le digo, que vienen a través de otras vías, ¿no? Un pasaje, pues, Madrid-Lima vía México es muchísimo más barato que un pasaje Madrid-Lima directo, por poner un ejemplo. Y la segunda ola, con eso termino, la segunda ola europea que ha sido en noviembre, que ha tenido más mortalidad, esa ola inundó de virus México y Brasil y después Santiago, que ha estado la semana pasada cuarentenada, y nosotros no tenemos medidas extraordinarias para los vuelos que vienen
de estas ciudades. Es decir, el virus por delante y nosotros persiguiéndolo, no como cazadores, sino persiguiéndole como gente que lo va dejando el ómnibus, ¿no? Tú va corriendo detrás a ver si lo alcanza, y esa no es la forma. Y yo insisto una vez más, el presidente tiene que tomar decisiones, y si ve que hay agotamiento en el manejo de la pandemia y que son reactivas las decisiones, que vaya tomando, pensando en que hay que tomar decisiones si es que él quiere unas elecciones sin riesgo sanitario. El tema de las camas UCI que ya están copadas en Tumbes, Lambayeque, Ancash, los problemas que ya estamos teniendo acá en el Callao, en 12 hospitales de Lima ya no hay camas UCI. A mí me extraña sobremanera que si estamos viendo que en el primer mundo hay confinamientos y toques de queda y que el propio Colegio Médico del Perú le está diciendo al gobierno, pon toque de queda, reduce aforos en centros comerciales, cuidado con los mercados, cuidado con el metropolitano, cuidado con el tren eléctrico, el señor Sagasti no demuestras de ocuparse de esos temas y salga con este mensaje que seguramente es importante, pero es parcial, porque no son pues 1 millón de peruanos los que van a Europa ni van al aeropuerto. Sí, seguramente es importante porque nos pueden traer un bicho como el bicho vino antes, pero no tendrían que tomar, no sé, tomar nota, por decir algo de una manera eufemística, de lo que está ya pasando, porque estamos en la cuestión esta, doctor, si es primera ola o segunda ola, pero el hecho de que no tengamos camas UCI no los tiene que preocupar a la señora Macetti. Mire, un verdadero ministro lo que tiene que hacer es anticiparse a los hechos, no esperar que sucedan para tratar. Usted no espera pues que se le reviente una llanta vieja para parcharla, ¿no? Tiene que cambiarla cuando ya está en riesgo. El 17 de agosto esa ha sido una fecha crucial en el Perú. ¿Por qué? Porque ese es el día que se comenzaron a desocupar camas y camas de cuidado intensivo. Desde esa fecha se han desocupado más de 10.000 camas y más de 400 camas de cuidado intensivo. Pero la semana antepasada a esta y la semana que acaba de terminar ayer han sido 2 semanas en que por primera vez desde el 17 de agosto, al final de las 2 semanas, se han vuelto a ocupar camas UCI. De Vizcarra. Y está diciendo la señora Bermúdez que esto lo tiene la culpa la convulsión política, como si la señora no hubiera sido jefa del comando COVID y ministra, y la propia señora Molinelli viene siendo hace años presidenta de salud. ¿Por qué no la destituye? Si usted me dice, como caballero que es, nadie se da cuenta, de entre esa palabra absoluta que es nadie, ¿está la señora Macetti como responsable o me equivoco? Obviamente, en la Constitución dice que el ministro o la ministra es responsable al pie de la letra del sector que se le consiga. Entonces, en una situación como esta, no darse cuenta que se le están llenando desde fines de agosto las camas, que cada vez hay más demanda de camas UCI y nadie se da cuenta, entonces revienta el problema y ahora no solamente tenemos que cerrar los vuelos, no sabemos de ninguna decisión extraordinaria. Fíjese, hay unas máquinas fabulosas que han hecho los israelíes que son magníficas en los aeropuertos. ¿Ya? Esas máquinas hacen una prueba molecular en aire expirado, porque uno silba, tiene que respirar como en un silbato, 10 segundos. Desde el momento que a uno le dan el sobre con el pituto para silbar, hasta que le llega a su celular que está positivo o negativo, demora 1 minuto. Es tan difícil hablar con el embajador de Israel y decirle, necesitamos 20 de estas máquinas para poner en el aeropuerto para chequear a la gente que viene de las crisis. Es tan difícil invitar a la misión de Tailandia para que le diga al ministerio, esto has hecho mal, esto has hecho mal, esto has hecho mal, esto no has hecho, esto no has hecho, y comenzar a corregir. ¿Cree el presidente y los presidentes del Consejo que todo esto se puede hacer con las mismas personas que no se dan cuenta que se les están llenando las camas de cuidado intensivo? Doctor Solari, evidentemente que no. Yo he entrevistado... Les tengo mucha consideración, pero acá no se trata de intereses particulares ni de amistades. Aquí se trata de que el Perú tiene un problema y que no puede ser resuelto porque las personas no se dan cuenta de lo que está pasando.
Doctor, yo he podido conversar con gente de Israel, con gente de Chile, con gente de España. Todos los demás países del mundo han hecho lo que tenían que hacer y nosotros no. Entonces la gente creo que va a volver a la desesperación y va a tratar de conseguir alguna paliativo, placebo, no sé cómo llamar, o tratamiento al tema de la ivermectina. Hay voces que dicen que la ivermectina ya ha sido aprobada por la FDA como tratamiento y muy probablemente la gente vuelva a tomar ivermectina ante la desesperación y la ausencia de curas o el bloqueo de la cama SUSI. ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, acaba de circular un falso post, digamos, que dice una cosa y el titular es otro. La ivermectina está reconocida por la Administración de Drogas y Alimentos de Estados Unidos como antiparasitaria. Los australianos han demostrado que en el laboratorio frena 5.000 veces la multiplicación del virus y de este virus y de otros virus, y esa es la razón por la que comenzó a usarse. Pero todavía, aunque a usted le parezca mentira, no tenemos los estudios que demuestren fehacientemente que sí funciona. El Salud hizo un estudio que decía que no funciona y a la semana siguiente salió un artículo en la revista Chest Thorax, traducido al castellano, que decía que sí, que inclusive bajaba 28% la mortalidad en casos hospitalizados. Entonces, este es un fármaco que no tiene pues mucho aplauso de los que hacen plata con la farmacia, que es un lícito, pero no es un fármaco al que se le inyecte mucho dinero para hacer estudios. El estudio peruano que hay sobre la ivermectina, que está hecho en Cayetano Heredia, seguramente Toño Hernández nos puede contar más de eso en algún momento. Este estudio tiene problemas inclusive para reclutar a las personas, porque se necesitan dos grupos de personas, que una recibe ivermectina y la otra no, pero que ni el que la administra ni el paciente sepan si están recibiendo el producto o algo que asemeje el producto, para poder hacer un estudio que se llama doble ciego, porque ninguna de las dos partes saben, ¿cierto? Y aleatorio, o sea que nadie sabe a cuál le toca y a cuál no le toca el fármaco. Esos son los estudios que a uno le dicen impactan la mortalidad, impactan la permanencia, impacta en los síntomas. La verdad del asunto es que se sigue prescribiendo en todo el mundo ivermectina asociada con otros productos en forma ambulatoria. Lo que falta es la demostración fehaciente. Correcto, entonces no es... Que también funcionan hospitalizados. Correcto, el problema es que la gente lo quiere tomar previamente como preventivo. Y por último, ¿usted considera que deberíamos tener...? Preventivo no, porque si usted toma ivermectina hoy día lunes y lo contagian el miércoles, no tiene nada que hacer. No, correcto. A mí, con el virus adentro. A mí me ha quedado claro. Ahora, ¿usted sugiere, doctor Solari, que tengamos un toque de queda de las 9 hasta las 6 de la mañana o que se restrinja el ingreso a centros comerciales? ¿Alguna medida más práctica de la que ha dado el señor Sagasti? Mire, si uno está viendo que estaban subiendo los casos de cuidado intensivo, que hay una subida de casos y que había una explosión de casos en Brasil y México por la segunda ola europea, ¿por qué se abrieron los vuelos a Europa y por qué se aumentó el aforo a los centros comerciales? Que para caerle simpático a los inversionistas no se necesita. Han autorizado, señor Batis, que vayan pasajeros de PIN y Metropolitano, pero con la careta de plástico, cuando está demostrado que cuando uno está con mascarilla y careta de plástico, el aire sale hacia abajo. O sea, si usted está de pie con una mascarilla y con una careta de plástico y está de pie al lado del pasajero, toda su respiración está cayendo sobre el pasajero que está sentado. O sea, ¿quiénes son los que autorizan estas cuestiones cuando había una situación de riesgo? ¿Qué tiene que hacer el gobierno? Retroceder y retroceder. A veces es así, pues uno toma decisiones y resulta que no tuvo la información correcta, mejor dicho, el ministerio correspondiente no le dio al presidente y al gabinete la información correcta, a pesar que está actualizada y todos la conocemos. Entonces tiene que retroceder siempre tiene un costo político, el costo político no lo debe pagar el presidente. Correcto. Recordarle al señor Sagasti a través suyo, señor Vázquez, alias Solo la Verdad, que nunca un presidente debe ser fusible de un ministro.
porque eso le hace daño a los países, le hace daño a los gobiernos, a sus presidentes. Cuando le han preguntado al señor Sagasti en su famosa conferencia de prensa al día, ¿usted va a hacer cambios en el Ministerio de Salud? Él ha contestado que no, que él está totalmente de acuerdo con lo que pasa ahí. Significa que él ya se convirtió en fusible de los errores que hace el Ministerio, de los errores que han hecho abrir vuelos a Europa, usar llevar pasajeros de pie en el metropolitano, aumentar los aforos en los centros comerciales y no poner a tiempo a la Fuerza Armada en las aglomeraciones como se hizo 60 días después de que comenzaron las aglomeraciones. Ahora se han demorado 21 días, ya. Ha mejorado, pero mal hecho. Las cosas se hacen antes de que sucedan. Ese es el arte de gobernar, el arte de la política. Correcto. Ha sido muy amable con nosotros el doctor Luis Solari. Hasta luego, don Filipe, solo la verdad. Arranca tu día con el magazine más dinámico del Perú. Noticias, entrevistas, efemérides, política, Espectáculos y todos los deportes, las eliminatorias al Mundial, la Liga 1 y la Champions. De lunes a sábado de 6 a 10 de la mañana por Willax Televisión y por TVO Radio 91.9 FM, la radio con fe. los astros te serán propicios en TVO. Por Facebook, Twitter y YouTube. Suscríbete y activa las notificaciones. ¿Qué es facilote? Pues, No, eso no. entonces... No, tampoco. ¡Ya sé! ¡Exacto! Comprar un lote en Centenario es facilote. Sin inicial y 12 meses sin intereses. ¡Comprar tu lote! ¡Facilote! Ingresa a terreno.p. Centenario. Más de 90 años haciendo propietarios más fácil.